Hola, nosotros somos el grupo 5 conformado por Luis Antonio Ramos, Jaime Serrano y mi persona, Brian Adrián Toas. Vamos a presentar lo que es la modelación del transformador monofásico. Para ello haremos uso del modelo utilizado y proporcionado por el laboratorio. Para ello tenemos la sección de limpieza y tenemos la sección de parametrización, en donde observaremos los parámetros del transformador, como son el voltaje nominal de 120 voltios, potencia nominal de 1500 voltamperios, una frecuencia nominal de 60 hercios. Posteriormente se calculan variables adicionales, como es una Z base y la frecuencia en radianes. También el voltaje pico. Y además tenemos una relación de 120 a 240, es decir, una relación de 1 a 2. Se proporciona también los datos del devanado, tanto del lado primario como del lado secundario, tanto la parte resistiva como la parte inductiva. Para el lado del secundario se ha reflejado hacia el lado del primario. Además, también se hace uso de la reactancia de magnetización. Posteriormente tenemos lo que es las concatenaciones de flujo por segundo. Eh, Como se ha mencionado, estas ya han sido proporcionadas por el laboratorio. Caso contrario, estas de aquí tendrían que ser obtenidas y modeladas mediante pruebas a un núcleo de un transformador. Observa que tenemos aquí tanto la región lineal y la región saturada. También se considera un tiempo de simulación de 600 milisegundos o 0,6 segundos, que se ha considerado apropiada para estas simulaciones. Y se hace uso de una carga resistiva, una carga RL, con 50 ohmios y una parte inductiva de 680 milihenrios. Posteriormente se hará uso de unas nuevas resistencias con la finalidad de obtener un factor de potencia del 0,95. Se han hecho los cálculos con los valores propuestos y sí se obtiene el valor de lo que es el factor de potencia del 0,95. Obtener al ser un circuito ARL, ya obtenemos lo que es un factor de potencia en atraso. Bueno, tenemos la sección de simulación en donde se presentan y grafican las gráficas de cada transformador, de cada caso. Tenemos lo que es la respuesta sin saturación y la respuesta con saturación del transformador. Para hacerlo esto un poco más dinámico y observarlo directamente, qué es lo que se ha hecho con los modelos en Simulink, lo presentaremos directamente en Simulink. Para ello, empezaremos planteando los casos que se nos presentó, el cual es cortocircuito, circuito abierto y con el 75% de la carga nominal, con un factor de potencia de 0,95 en atraso. Para ello, daré paso a la explicación de mi compañero Anthony para que nos explique el primer caso. Ya. En el primer caso correspondiente al cortocircuito, tenemos que es necesario conectar directamente las terminales del lado del secundario del transformador para que el nivel de voltaje en este sea de cero. En este modelado podemos destacar que el voltaje que observamos tanto en primario como en el secundario, con excepción del periodo del cortocircuito, sigue un comportamiento lineal, ya que el transformador está operando en la zona lineal de la curva de magnetización. Como se puede observar en la gráfica, desde el tiempo cero hasta 0,2 segundos opera de forma normal. Y entre 0,2 y 0,4 segundos, el voltaje del secundario, que está en color azul, se vuelve cero, mientras que el voltaje del primario permanece normal. Y a partir del 0,4 segundos, ambos voltajes vuelven al estado normal. En cuanto a las corrientes, en el caso de las corrientes lo observamos de igual manera que desde el tiempo cero hasta 0,2 segundos hay un comportamiento normal, mientras que de 0,2 a 0,4, tanto la corriente del primario como la del secundario se elevan muchísimo, llegando la corriente del primario que está en color azul, llega hasta poco más de 400 amperios y la corriente del secundario en color amarillo llega hasta poco más de 200 amperios, lo cual se puede visualizar en la simulación y de pasado el tiempo de cortocircuito tienden a regresar a los valores nominales, pero esto es posible solo en la simulación, ya que en la realidad en estas circunstancias se dispararían protecciones o en caso de que no ocurriera eso, habría daños en los devanados del transformador, tanto en primario como en secundario. Ahora, en el caso del modelado con la saturación, el modelo es idéntico con la excepción de que se agregan dos bloques. El bloque, el bloque del lookup table, que nos permite agregar el modelo de la saturación del transformador, y también el bloque de memoria, que nos ayuda a agregar un delay
en la retroalimentación de los datos para que se pueda realizar la simulación de forma efectiva. Y entonces en este modelo igual podemos observar en los voltajes la misma tendencia del modelo sin saturación, que en los primeros 0.2 segundos, tanto en primario como en secundario, se mantiene la forma sinusoidal y entre 0.2 y 0.4 segundos el voltaje del secundario es cero. Pero la diferencia es que en el momento en el que se acaba el cortocircuito, el voltaje del secundario tiene un pico negativo de aproximadamente 900, menos 900 voltios, lo cual no ocurre en el modelo sin la saturación. Y en cuanto a las corrientes, se puede destacar que la corriente del primario, agrega las leyendas, la corriente del secundario, el primario, en color amarillo está deformada, mientras que la del secundario en color azul se mantiene una forma sinusoidal. Igualmente, durante el periodo del cortocircuito, entre 0.2 y 0.4 se dispara las amplitudes de ambas, y cuando termina el cortocircuito, ambas tienden a regresar a la forma sinusoidal. Y por último, el modelo con los bloques nativos de Simulink. Usamos directamente la fuente, el transformador, el modelo del transformador de dos devanados de Simulink. Ahí tiene todas las especificaciones que agregamos para poder modelar lo más parecido posible a lo que tenemos en los otros dos casos. Y están los dispositivos de medición. Y entonces en la medición de los voltajes tenemos, en este caso se simula directamente solo el cortocircuito. Tenemos que el voltaje del primario mantiene la forma sinusoidal y el voltaje secundario está en cero. Y en las corrientes, como solo se simula la condición de cortocircuito, tenemos que tanto en primario como en secundario se alcanzan valores extremadamente altos, pero son los mismos valores que determinamos en el modelo sin saturación, que son en azul alrededor de 210 amperios para el secundario, y en el primario, en color amarillo, alrededor de 420 amperios. Y eso sería todo en la simulación del modelo del caso de cortocircuito. Bueno, ahora nos toca la segunda condición que nos pide es acerca de circuito abierto. Como sabemos, en nuestro transformador monofásico tenemos que aplicarlo tanto para el modelo lineal, el modelo saturado, o sea, modelo no lineal, y el modelo con bloques nativos. El modelo con bloques nativos y el modelo lineal van a tener una similitud. Por ejemplo, ¿puedes mostrarme la de voltaje del modelo de nativos? Del modelo con bloques nativos, la de voltaje, donde les adelanto que no va a tener variación, sino van a seguir una tendencia sinusoidal, tanto el voltaje 2 como el voltaje 1. Bueno, aquí se aprecia el voltaje 2. Esto debido a que esta parte de ahí está trabajando en la zona lineal, no están en la zona saturación de la curva de magnetización del transformador en el análisis. Lo mismo va a ser en el modelo lineal. Ahora aquí en el modelo lineal pongamos las corrientes. Al momento de poner las corrientes, ¿cuál es nuestro objetivo al ser circuito abierto? Al ser circuito abierto, se va a desconectar la corriente del devanado secundario y va a ser cero, va a ser nula. Ahora, ¿cómo logramos esto? Para lograr este tipo de cosas tenemos que aumentar una impedancia para que así se pueda formar un circuito abierto. Como podemos apreciar aquí en la gráfica, desde los 200 milisegundos a los 400 milisegundos, vemos cómo nuestra corriente del secundario se hace completamente cero. Mientras tanto, en los tiempos anteriores está en su componente normal. Hay que mencionar algo acerca también las corrientes de inrush, que es cuando se vuelve a reconectar el sistema. Pero, sin embargo, eso se altera un poquito, pero al seguir ya constantemente con el tiempo se vuelve a normalizar a como estaba antes. Tal como podemos apreciar ahí a lo que le ha hecho zoom el compañero. Ahora vamos a mostrar en el modelo saturado. Como lo mencionó nuestro compañero Anthony, el modelo saturado tiene la diferencia de que se le aumenta tanto el componente de la saturación que muestra nuestras curvas que antes fueron especificadas con los valores en MATLAB que fueron ya dados las variables, y el componente de memory. Además que se agregó esa nueva variable que está en el otro lado. Esa es la diferencia en la de saturación. Ahora vamos a ver los resultados en la corriente.
Como vemos, en la corriente del secundario, que es la que se muestra ahí, vemos cómo se logra aplicar el circuito abierto entre los 200 milisegundos y 400 milisegundos. Vemos cómo la corriente del secundario es cero. Y asimismo, después ya se normaliza otra vez que se reactiva el componente. Y eso, y ahora mostremos por último las corrientes del bloque nativo, porque ya, no, ya mostramos los voltajes. Aquí podemos apreciar las dos corrientes, tanto la corriente del primario como la corriente del secundario, que al estar en circuito abierto es nula, es cero. Ahora, podemos observar algo acerca de la corriente del primario, que si vemos valores es de 0,3 amperios, y esta sería en sí la corriente de disipación que necesita el bobinado para inducir voltaje. Y eso ahora mi compañero les va a explicar acerca el otro sistema de operación. Listo. Como hemos venido observando, se han presentado los dos casos de simulación. Y para concluir con esta presentación, se hará hincapié en el caso donde se presenta el 75% de la carga nominal con un factor de potencia del 0,95 en atraso. Para ello, correremos los nuevos valores que nos garantizan que vamos a obtener un factor de potencia del 0,95%. Listo. Listo. Regresando a la simulación, tenemos los mismos bloques que se han venido presentando. Tenemos lo que es el modelo lineal, donde podemos observar las corrientes tanto del lado primario como del lado secundario. Eh, a ver, ya, en este caso podemos observar que tenemos inicialmente, podemos observar corrientes de energización ya desde el lado de las corrientes desde el lado de las corrientes del primario. Observamos que tenemos una corriente de energización cercana a los 200 amperios. Sin embargo, este es un transitorio que está en los orden de los microsegundos, por lo que muchos de los devanados o protecciones pueden diferenciar este tipo de corrientes. Y por el lado del secundario observamos que una corriente normal, sinusoidal, que sigue en este caso una tendencia lineal debido a que la saturación del núcleo se encuentra en la zona, nos encontramos en la zona lineal de la curva de saturación. Esto respecto a lo que son corrientes. Respecto a lo que son voltajes, observamos una tendencia similar debido a la polarización de los dominios magnéticos. Bueno, obtenemos lo que es inicialmente un voltaje de menos 280 voltios y posteriormente va alcanzando la zona lineal y bueno, tenemos lo que es una zona donde tanto el voltaje del primario y secundario son proporcionales entre sí. Esto respecto al modelo lineal. Respecto al modelo saturado, observamos, deberíamos observar otro comportamiento. Ya, si hacemos hincapié únicamente en la corriente de energización, en la primera onda que observamos, en el primer semiciclo que observamos que esta ya supera los 200 amperios y también observamos una pequeña deformación ya en la onda de corriente. Esto debido a la componente inductiva y, bueno, resistiva inductiva que habíamos definido previamente, debido al factor de potencia de 0,95. Y bueno, y aquí ya una vez alcanzado ya observamos que el núcleo como tal no se satura y ya obtenemos un comportamiento proporcional. Respecto a los voltajes, observamos una tendencia similar a la anterior. Y finalmente vamos con el modelo de bloques nativos. Aquí se han considerado los mismos valores que se ha mencionado previamente y bueno, observaremos un comportamiento similar. Eh, en el lado de corrientes observamos un modelo que se asemeja más al modelo lineal, tanto en la corriente del primario como en la del secundario. Y observamos también un voltaje en el lado tanto del primario y secundario que se comporta como un modelo del transformador sin saturación. A pesar de que se ha considerado de igual manera los mismos parámetros del transformador, en este caso una potencia de 1500 voltamperios y con los mismos parámetros que se han presentado previamente.
Bueno, esto sería por los 3 casos de simulación. Muchas gracias.